Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Joel capítulo 2 y nuestro tema, un nuevo llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio profundo de mente, de corazón, un giro radical en la dirección de la vida, apartándonos del pecado y volviéndonos a Dios para recibir ese perdón. Muchos de nosotros tal vez decimos arrepentirnos de las cosas que hacemos, de nuestro actuar, pero muchas veces no lo hacemos como debiéramos. Y también miramos aquí que, como dice el tema, un nuevo llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos está llamando a ese arrepentimiento, que nosotros cambiemos nuestra conducta de vida, que nosotros aprendamos a actuar correctamente, pero a veces nosotros simplemente actuamos a nuestra manera, tal vez nos dejamos llevar por nuestras emociones, por las cosas del mundo y terminamos haciendo lo que no debemos, terminamos nuevamente pecando. ¿Qué es pecar? Equivocarse, errar al blanco. Entonces siempre o diariamente estamos equivocándonos, diariamente tal vez estamos cometiendo errores, y por eso Dios dice un nuevo llamado al arrepentimiento. Dios nos hace un nuevo llamado para que nosotros cambiemos nuestra conducta, que dice que es ese cambio profundo de mente y corazón, que cambiemos nuestros pensamientos, pero también lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces Dios lo que quiere en esta mañana es que nosotros aprendamos a cambiar, que nosotros nos dispongamos a ese cambio, a ese verdadero arrepentimiento, porque dice que Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, de corazón. Veamos qué nos dice Hechos, el capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Si nosotros queremos recibir ese don del Espíritu Santo, si nosotros queremos recibir ese perdón, ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Qué dice? Bautícesen. Renuncien a esa vieja vida, a esa vieja forma de vida que tienen, y aprendan a actuar correctamente. Todos los días nosotros necesitamos cambiar nuestra conducta, todos los días necesitamos arrepentirnos de las cosas que hacemos. Todos los días fallamos, todos los días cometemos errores, ya sea tal vez incluso pecamos con nuestros labios, con nuestros pensamientos, con nuestro actuar. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a cambiar, que nosotros cambiemos nuestra conducta, que si nosotros de verdad nos consideramos sus hijos, que si nosotros de verdad creemos que somos esos hijos de Dios, aprendamos a cambiar. Está bien que nosotros tal vez venimos de un mundo donde estábamos acostumbrados a actuar a nuestra manera, tal vez no teníamos ningún temor de Dios, que tal vez hacíamos las cosas como mejor nos parecía, que tal vez nadie nos llamaba la atención, que tal vez nadie nos corregía, pero ahora entendemos que ahora hay un Dios, hay un Padre que nos está formando, que nos está haciendo ver las cosas como son, que tal vez Él ya nos ha quitado esa venda de nuestros ojos, que su Santo Espíritu cada vez redarguye en nuestro corazón y nos hace entender que nuestro actuar tal vez no es el correcto. Tal vez antes creíamos o sabíamos que existía un Dios, pero un Dios que no le teníamos temor. Tal vez no le teníamos ese verdadero temor, y eso hacía que nosotros tal vez no nos importe cómo nosotros actuábamos. Pero hoy en día ya sabemos que Dios le molesta ciertas cosas, que Dios le molesta que nosotros no actuemos adecuadamente. Tal vez de alguna u otra manera ya estamos siendo formados, Dios nos ha instruido, y entonces por eso Él quiere que ya nuestra forma de vida empiece a cambiar. Pero ¿cómo debe de ser ese arrepentimiento? Él nos llama a arrepentirnos, pero Él busca que sea de todo corazón. Veamos qué nos dice el versículo 12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamento. ¿Qué es lo que dice? Vuélvanse a mí, pero de todo corazón.
¿Qué quiere decir de todo corazón? Con sinceridad, que no lo hagamos simplemente por quedar bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tal vez hemos hecho algo incorrecto? Cuando tal vez nos hemos equivocado ante alguien, ante una persona. Cuando nosotros vamos a disculparnos, ¿cómo lo hacemos? O cuando vienen a disculparse con nosotros, ¿cómo sentimos esa disculpa, ese perdón? Cuando nuestro perdón es sincero, cuando nosotros de verdad estamos arrepentidos por las cosas que hacemos, eso se siente, eso se transmite. Pero es muy diferente cuando tal vez simplemente la persona lo hace por disculparse, por quedar bien, porque simplemente eh, las cosas se mejoren. Entonces, ese perdón no es totalmente sincero. Uno siente cuando la persona te está hablando con sinceridad y cuando simplemente es por quedar bien, o a veces, por decirlo así, por hipocresía. Y a veces nosotros también actuamos con Dios de la misma forma. Tal vez le decimos, Señor, perdóname por lo que hice, Señor, no quise hacerlo, no lo voy a volver a hacer, pero es de dientes para afuera, solamente es por quedar bien, tal vez por aliviar la carga, por así decirlo también, pero no más, no es de corazón, no es porque en realidad estemos arrepentidos por las cosas que hacemos. Y Dios nos dice también algo aquí, hágalo con ayuno, con llanto, con lamento. Él no dice simplemente arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Por qué con ayuno? Porque el ayuno fortalece nuestra vida espiritual. Muchas personas tal vez ayunan simplemente por hacerlo. Tal vez no conocen cómo es ese verdadero ayuno. Tal vez no se han dado cuenta la importancia que tiene ese ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es dedicarnos a la oración, a la palabra, adorar a Dios, alabar a Dios. Es hacer un culto más, un culto pero que sea muy significativo, que incluso nos acerca a Dios. Pues es respetable, ¿no? Como cada persona lo interpreta o lo lleva, lo hace, lo realiza. Hay personas que, bueno, dicen, tal vez yo ayuno mucho en mi casa, yo siempre estoy ayunando en mi casa y dedico momenticos a adorar, pero siguen haciendo sus labores diarias. Cumplen con sus labores y se paran unos cuantos minutos y se van a orar, se van a leer la palabra. Pero lo más correcto es todo ese día entregárselo a Dios, apartarse de todo y entregárselo a Dios, porque de lo contrario simplemente sería aguantar hambre. Simplemente ese día te dedicaste a aguantar hambre, pero en realidad no tuviste esa intimidad con Dios. Ese día no tenemos como esa conexión con Dios. Entonces, el ayuno, el verdadero ayuno es cuando nosotros apartamos ese tiempo para Él, cuando nosotros nos olvidamos de todo lo que tenemos que hacer, incluso hasta de nuestras propias cargas, cuando nosotros nos olvidamos de todo ello y dedicamos ese tiempo a Dios, cuando le dedicamos todo ese día a Dios, ¿para qué? Lo que decíamos, para adorarle, para alabarle, para orar, para hablar con Él, para tener esa intimidad con Él, para así también estudiar la palabra. Siempre hemos hablado de ello. Cuando yo oro, hablo con Dios, Él me escucha, pero cuando yo leo la palabra, estoy escuchando a Dios, porque a través de su palabra, Él es donde nos habla, donde nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos corrige, nos instruye, tal vez nos dice que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que tal vez seguir mejorando. Entonces ahí es cuando yo hablo, cuando escucho a Dios en ese momento de ayuno. Entonces eso hace que yo me acerque a Él, que esos lazos se fortalezcan. Entonces fortalece mi vida espiritual. Por eso nos dice, hazlo de todo corazón, pero con ayuno, acércate a mí, aparta un tiempo para mí, que yo también soy tu prioridad, que nos olvidemos, como decíamos, de las diferentes cargas, de las diferentes circunstancias que vivimos en nuestro diario vivir, que nos olvidemos tal vez por un momento, por un día, de todas esas cargas, de todas esas preocupaciones y simplemente dediquemos a alabarlo, a adorarle, a glorificar su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Dice, no lo hagan de cualquier forma, vuélvasen a mí, hágalo de todo corazón, hágalo con ayuno. Algo que también nos dice, con llanto. El llanto es
actitud de dolor, donde tal vez reflejamos nuestro dolor, nuestra tristeza. Entonces ese significa el dolor que yo siento por las cosas que tal vez he hecho, por las cosas que tal vez eh, no he actuado bien. Entonces, por eso dice, hágalo con ayuno, hágalo con llanto, que se sienta ese arrepentimiento, que cuando ustedes lloren sea de verdad porque están arrepentidos, que no solamente sea un llanto fingido, que no solamente sea un llanto que es en el momento y después ya pasó, vuelvo y continúo haciendo lo mismo, sigo actuando de la misma forma. Dios quiere que nosotros seamos sinceros, que de verdad demostremos nuestro arrepentimiento. También nos dice con lamento, que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos que nosotros hemos ofendido de alguna o de otra manera a Dios con nuestros actos. Por eso dice con lamento. Él no lo dice simplemente hágalo de todo corazón. Él dice con ayuno, con llanto, con lamento. Arrepiéntanse, que ese dolor se sienta, que ese arrepentimiento se sienta, que de verdad se demuestre. Como decíamos anteriormente, cuando nosotros tal vez nos disculpamos con una persona, cuando vamos a pedir perdón, eh, la forma con la que nosotros lo hagamos, la intención con la que nosotros lo hagamos, se va a sentir, se va a reflejar. Vamos a transmitir ese verdadero arrepentimiento. Si tal vez ofendí a alguien y yo voy y le pido perdón, tal vez voy a llorar, tal vez en ese momento no voy a saber qué decirle, tal vez no voy a tener las palabras que decirle, pero se va a sentir el verdadero arrepentimiento, la sinceridad con la cual yo estoy haciéndolo. Pero cuando yo simplemente lo hago por cumplir, cuando lo hago por quedar bien, por eh, solucionar las cosas, también se siente la falsedad, se siente la hipocresía. La otra persona va a decir, ah, bueno, me pidió perdón por quedar bien. Ah, bueno, le dije que sí porque pues ya para no tener problemas. Pero en realidad la otra persona no siente esa sinceridad con la que nosotros nos estamos presentando ante ella. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros no lo hacemos de todo corazón, cuando nosotros no nos acercamos a Él con esa sinceridad, Él lo siente y sobre todo Él. Tal vez a las personas incluso podemos engañar, podemos demostrarles una sinceridad falsa, pero a Dios no. Dios lo conoce todo de nosotros, Él sabe todo de nosotros. Antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Tal vez lo que estamos pensando, Él ya lo sabe, porque Él nos formó, porque Él nos hizo, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre. Por lo tanto, a Él no lo podemos engañar. Y cuando nosotros nos presentamos ante Él diciéndole, perdón, Señor, por lo que hice, perdón, Él dice, pero quiero sinceridad, quiero que seas sincera, quiero que lo hagas de todo corazón, quiero que te acerques a mí, que de verdad me demuestres tu dolor, que de verdad me demuestres cómo tal vez te avergüenza lo que tú has hecho, lo que estás haciendo. Eso es lo que quiere Dios. Dios no busca solamente un cambio superficial, Él quiere que sea de adentro, de nuestro corazón. Veamos qué nos dice el versículo 13, la parte A. Rasgues en el corazón y no las vestiduras. ¿Qué nos dice Dios? Rasgues en ese corazón. Las vestiduras no, las vestiduras no sirven de nada. Rasgues en ese corazón, arrepiéntanse de verdad. Porque como decíamos, es fácil presentarse ante una persona o ante Dios diciendo, ay Señor, perdóname, llorar, tal vez lamentarnos, pero seguir haciendo lo malo, seguir actuando tal vez como creemos que está bien, o seguir actuando a nuestra amaño, como nosotros lo vemos. Entonces Dios quiere es que ese cambio no sea solamente de afuera, que no solamente nos rasguemos las vestiduras diciendo perdóname Señor, o tratando de arreglar las cosas con las demás personas o las personas que hemos ofendido, que hemos herido. Él quiere que nosotros desarmemos ese corazón, que desarmemos, que dice rasgues en el corazón, las vestiduras no, cambien su conducta, que empecemos a arrepentirnos de corazón. Algo muy bonito e interesante que aprendía
un domingo de servicio, donde nos preguntaban que en qué momento o a qué horas comienza el culto. Tal vez muchos decíamos la hora en la cual nos reunimos para celebrar ese culto, para tal vez alabar a Dios, para orar, para danzar. Pero en realidad nos corregían y nos decían no, el verdadero culto comienza cuando se sale del servicio. Y tal vez muchos no habíamos caído en cuenta eso, o por lo menos yo no lo había hecho. Y yo decía, de verdad, porque mientras estamos ahí alabando, mientras estamos ahí levantando nuestras manos, aplaudiendo o escuchando la palabra, somos los más santos, los más entregados. Ahí somos las personas más tal vez cariñosas, amorosas. Tal vez saludamos a todo mundo bien. Pero el verdadero culto comienza cuando nosotros salimos, cuando nosotros vamos a ese mundo, cuando salimos y, y tenemos que encontrarnos tal vez con esa persona que nos hirió, que nos lastimó, cuando tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros. Ahí es donde comienza ese verdadero culto. Cuando yo tengo que demostrar que tengo los frutos del Espíritu Santo, que en realidad yo tengo todos esos frutos que el Espíritu Santo ha colocado en mí, que es el amor, la paz, paciencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Dentro de la congregación somos las personas las más santas, somos las más tranquilas, las más amables, pero ¿qué pasa cuando llegamos a nuestros hogares? ¿Seguimos siendo esas mismas personas? ¿Llevamos esa paz, esa tranquilidad? ¿Nosotros transmitimos todo lo que hemos recibido allá o por lo contrario? Llegamos a renegar, llegamos a gritar a nuestra pareja, sea esposo o esposa, tal vez a renegar con nuestros hijos, a gritarlos, a tratar mal. Y por eso es que muchos de nuestra familia tal vez no quiere acercarse a Dios por nuestro testimonio, por lo que nosotros hacemos. Ese verdadero culto debe ser afuera, cuando yo desarmo mi corazón, cuando yo me rasgo ese corazón sacando la amargura, la tristeza, todas las cosas que hay ahí, el resentimiento, cuando yo empiezo a actuar de diferente manera, ahí es donde los de afuera van a ver ese cambio, ahí es donde los de afuera van a ver ese arrepentimiento, donde yo soy esa nueva persona. Pero que me vean que me voy al culto y que llego al culto del culto, que llego ya a la casa gritando, insultando, de mal genio, ¿qué va a decir mi familia? ¿Y eso que viene del culto? Menos mal se fue al culto, y si no, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Cómo es nuestro actuar? Hay personas que eh, em, aconsejan o incitan a los demás al arrepentimiento, a que busquemos de Dios, que nos dicen busquen de Dios, arrepiéntanse, debemos de congregarnos, pero uno se da cuenta y la persona que te está diciendo que hay que arrepentirse, que hay que acercarse a Dios, está tan llena de amargura, está tan llena de arrepentimiento que uno dice, debería de empezar por ella, debería de empezar a desarmar ese corazón, sacar toda esa amargura que tiene dentro de ella. No digo que no pueda ella también hacer que otros se acerquen, no digo que esté mal, pero lo más importante es hacerlo con nuestro testimonio. Debemos empezar por nosotros mismos a cambiar, debemos empezar nosotros mismos a marcar diferencia, que nosotros mismos demostremos ese arrepentimiento, que nosotros mismos demostremos esa nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Es importante que nosotros empecemos a cambiar, que nos arrepintamos de todo corazón, que demostremos ese verdadero cambio. Por eso Dios nos llama cada día al arrepentimiento. Hoy nos hace un nuevo llamado al arrepentimiento porque sabe que tal vez estamos actuando mal, porque sabe que no estamos haciendo las cosas como tendríamos que hacerlas, porque a pesar de ser cristianos, a pesar de que somos sus hijos, a pesar de que nos congregamos en algún lugar, ¿qué es lo que sucede? Nuestra vida sigue igual, o a veces hasta peor.
vamos, nos congregamos, pero igual seguimos en el mundo, seguimos actuando de la misma forma. No hay ningún cambio. Dios dice, vuélvasen a mí, hágalo de todo corazón, rásguese en el corazón, no las vestiduras, que no sea un cambio, un arrepentimiento, un dolor superficial, que sea de verdad que se sienta, que de verdad eso los lleve a un cambio, que de verdad nosotros demostremos ese cambio que tenemos. Por eso cada día es que tenemos que buscar de Dios, por eso es importante que cada día nos acerquemos a Dios. Entre más nosotros nos acerquemos a Dios a través de la oración, a través de la palabra, cuando nos congregamos, de esa forma vamos a poder nosotros ir saliendo del mundo, ir renunciando, ir sacando esas cosas que tal vez nos lastiman, que nos están hiriendo, que tal vez no nos dejan acercarnos a Dios. Entre más yo me acerque a Dios, esas cosas malas van a ir saliendo. Ahí voy a demostrar ese verdadero arrepentimiento. Debemos cada día preocuparnos por buscar el perdón de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 13, la parte B. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Debemos cada día buscar el perdón de Dios, ya que Él nos dice que es muy compasivo, que Él es bondadoso. Él es fiel con nosotros. Él es un ser lleno de amor. Él nos ama demasiado. Ahora no debemos tampoco aprovecharnos de su generosidad, de ese amor tan grande que Él tiene, para nosotros seguir equivocándonos, seguir fallando, para nosotros seguir tal vez con nuestra misma conducta. Aprovechemos ese generoso amor que Él tiene para nosotros, esa bondad que Él tiene, para buscar su perdón, para corregir nuestra conducta, para así nosotros cambiar esa dirección que estamos llevando. Busquemos siempre la dirección de Dios, aprendamos siempre a buscar de Él, a buscar de su presencia. Hoy en día tal vez nos asombramos de todas las cosas que pasan en el mundo, de tanta maldad, de tanta violencia, de cómo matan a diestra y siniestra, de cómo tal vez violan sin importar su edad, sin importar sean niños, bebés, personas adultas. Hacen tantas cosas tan tristes, tan dolorosas, lamentables, pero nosotros lo único que hacemos tal vez es criticar, tal vez señalamos, de alguna manera tal vez nos duele, pero no nos damos cuenta que nosotros también lastimamos, que nosotros también herimos. Tal vez no tenemos armas físicas, tal vez no tenemos esas armas que utilizan para dañar, un puñal, un revólver, pero tenemos un arma muy, muy peligrosa, que es nuestra lengua. Si nosotros no sabemos manejarla, si nosotros no sabemos utilizarla, también con ella podemos lastimar, herir a muchas personas. Cuando nosotros no somos sabios para utilizar nuestra lengua, podemos dañar muchas vidas. Y eso es lo que Dios también nos dice. Cambien. A eso también Dios se refiere cuando dice, rásguese en el corazón. Ya dejen tal vez tanta crítica, murmuración, chisme. Eso también daña, eso también lastima, eso también hiere, eso también es pecado. Por eso dice Dios, arrepiéntanse de todo eso, arrepiéntanse tal vez de ocasionar división, con los chismes, con la murmuración, con la intriga. Dios quiere que cambiemos en todos nuestros aspectos, que nosotros aprendamos a ser personas de bien, personas de testimonio, personas que lleven en alto el nombre de Dios, que no solamente seamos cristianos de nombre, sino de verdad de corazón, con nuestros hechos, que de verdad nosotros aprendamos a comportarnos como esos verdaderos hijos de Dios. Por eso Dios en esta mañana nos hace ese llamado, ese nuevo llamado al arrepentimiento, a que cambiemos nuestra conducta, a que cambiemos nuestra forma de vida, que cambiemos esa vida que nosotros estábamos acostumbrados a llevar. Como decíamos, tal vez antes no teníamos ningún temor de Dios, tal vez antes sabíamos que existía un Dios, pero al cual no respetábamos, al cual nosotros no teníamos ningún temor. Ahora ya sabemos quién es ese Dios
Ya sabemos más a fondo quién es Jehová de los ejércitos y qué busca de nosotros, qué planes tiene para nosotros. Los planes de Dios siempre serán los mejores. Él quiere que seamos personas de bien, personas prósperas, personas bendecidas, personas que logren y que alcancen cada uno de sus objetivos, que nos vaya bien. Él quiere lo mejor para nosotros, pero también es necesario que nosotros cambiemos nuestra conducta, es necesario que nosotros nos dispongamos a ese cambio, que dejemos toda esa vida atrás, esa vida antigua que nosotros teníamos, una vida tal vez llena de placeres, una vida tal vez que a la cual no le importaba lo que pensara Dios o pensaran las demás personas, que simplemente pensábamos según en nosotros, en nuestra felicidad, en lo que nos satisfacía. Ahora ya es diferente. En el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos entregándole el control absoluto de nuestra vida a Dios. Por lo tanto, ahora Él tiene el control de nuestras vidas. Dejemos que Él siga dirigiéndonos, dejemos que Él siga mostrándonos el camino que debemos seguir. Cambiemos esa dirección que antes teníamos, una dirección donde nos llevaba solamente tal vez al fracaso, donde simplemente nos llevaba a un abismo. Ahora cambiemos de dirección y sigamos los pasos de Jesucristo, que tal vez no va a ser fácil, como lo hemos hablado anteriormente. Ese camino va a estar lleno de obstáculos, lleno de cosas que nos van a impedir llegar a obtener esa salvación y vida eterna. Tal vez llegar a ese paraíso que Dios quiere llevarnos. Vamos a tener que enfrentarnos a muchas pruebas, pero si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, si nosotros seguimos adelante, buscando cada vez su presencia, buscando tal vez tener esa mejor relación con Él, lo vamos a lograr. Debemos tener en cuenta que Él siempre va a estar con nosotros, que Él siempre va a estar ahí apoyándonos, que Él siempre va a estar ahí dándonos las fuerzas que necesitamos cuando estemos cansados, cuando ya no podamos más, cuando tal vez estemos a punto de caer. Él va a estar ahí sosteniéndonos. Y de hecho, si nos hemos caído, ten por seguro que Dios te levanta, que si tú quieres seguir adelante, que si a pesar de esa caída tú quieres continuar, Él nos va a levantar. Él va a extender su mano y nos va a levantar y va a hacer que nosotros nuevamente comencemos, que nuevamente sigamos adelante. Pero todo depende de nosotros, todo depende de nuestra actitud, todo depende de lo que nosotros queremos lograr en la vida. Si nosotros queremos también ser esas personas de éxito, esas personas prósperas, entonces tomémonos de la mano de Dios, sigamos adelante, no nos desapartemos de Él, busquemos siempre su presencia, busquemos siempre estar con en esa perfecta relación con Él, que cada día nosotros alimentemos esa relación con Dios. Mis hermanos, ese ha sido el llamado de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar. Hoy nos ha dado un nuevo llamado al arrepentimiento, a arrepentirnos, a corregir nuestros errores, a corregir nuestra conducta, a que nosotros de verdad, de corazón, podamos arrepentirnos, que de corazón nos acerquemos a Dios. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.